hay un montón de cosas que están pasando en este momento que tal vez a mí me resultan muy interesantes para analizar lo que es este gobierno y para analizar debates de fondo sobre cómo se organiza esta sociedad, aunque puedo entender que, a diferencia de cuando Milei se ensañaba con la comunidad gay, sean un poquito más áridas. Es decir, más áridas, pero al mismo tiempo más relevantes, o por lo menos más relevantes en la organización social, dado que dejó su costado homofóbico, abandonó su costado agresivo y ahora estamos hablando de políticas de fondo. Y me acuerdo cuando él dijo a principios de agosto, dijo, yo voy a dejar de insultar, así me van a tener que discutir con argumentos en lugar de responderme los insultos. Y creo que en ese sentido está bueno porque da la posibilidad de discutir con argumentos, o por lo menos de plantear cosas alternativas a lo que plantea el gobierno, abrir debates que el gobierno pretende cerrar, que es lo que es la historia de nuestra vida, si querés. Cada vez que hay un gobierno, es un relato, decís, a ver, vos decís sí pero, o no pero, o la verdad que todo es un desastre, o lo que fuere. En cada momento de estos días aparecen nuevos elementos que permiten discutir o abrir debates sobre estos temas. Por ejemplo, la decisión del gobierno de destruir la ciencia básica, que es una decisión, a mi entender, a largo plazo, calamitosa para el país. Nosotros lo hemos discutido la semana pasada y hemos explicado, etcétera, etcétera. Estaba diciendo la decisión del gobierno de destruir la ciencia básica y lo relacionaba con algo que esta semana me impactó muchísimo, que fue un fragmento de una participación de Orlando Canido, el fundador y dueño de la gaseosa Manaos, gracias, Noé, que explicó cómo una medida tomada en la década del 90 derivó en cosas que pasaron después. Por ejemplo, por la cuestión del famoso equilibrio fiscal, en la década del 90 se levantaron el 80% de los ferrocarriles. Los ferrocarriles fueron, la patria se hizo en base al ferrocarril. Es muy curioso porque es una construcción que hicieron los británicos para exportar carne, pero entonces hicieron ese famoso diseño de la red ferroviaria como un abanico. Todo derivaba del puerto de Buenos Aires. Pero bueno, se estructuró de esa manera. En general, los países se estructuran de esa manera, áreas productivas conectadas entre sí, etcétera. Y si es para la exportación, mejor porque los hace más ricos. Otros dicen, no, lo que pasa es que eso eran los intereses británicos, tienen los intereses argentinos, y no conectaron en lugar de hacer una red, hicieron un abanico, entonces no conectaban al país entre sí, sino a todo con el puerto. Bueno, toda una discusión sobre los ferrocarriles. En cualquier caso, a lo largo de esa red se habían estructurado pueblos que se conectaban porque había ferrocarriles. Y además, de esa manera, no solamente llegabas al puerto, sino producías algo en el conurbano y lo exportabas y lo importabas hacia distintos puntos del país por el ferrocarril. Bueno, a Menem se le ocurrió, ahí hay mucho déficit, lo hacemos pelota, lo reventamos. Entonces, ¿qué decía Canido? Bueno, quedamos presos de los camioneros, que es un transporte mucho más caro, que es un gremio que se hizo muy poderoso porque no había transporte alternativo, que no nos lleva a todos lados, con lo cual mi producto no puede llegar a todos lados. Entonces vos ves cómo en aquel momento el déficit logró bajar la inflación, la gente votaba porque lo aliviaba la inflación, pero no estabas viendo la enfermedad que se estaba incubando hacia el futuro. Y entonces un poco nuestro trabajo es tratar de ver las enfermedades que se incuban. Por ejemplo, en este momento donde todo el mundo está hablando de desarrollo científico como un tema estratégico en términos comerciales, económicos, militares, de generación de riqueza de un país que hace pelota a la ciencia básica, tal vez en el momento actual la gente no lo note porque está con sus preocupaciones, pero a la larga se paga un costo. Pero si vos le agregás que en función del argumento, el sagrado argumento del equilibrio fiscal, vos reventaste los trenes, y ahora, en función, 20, 30 años después, del sagrado argumento del déficit fiscal, estás reventando las rutas, ¿cómo cuerdos vamos a movernos? Y si además, ponele que le agregás la privatización de aerolíneas para que solo usen las rutas que... Eso no está todavía, ¿no? Todavía. Que dan ganancia, vos decís, ¿cómo nos movemos? Es decir, ¿cómo hacemos para movernos, para que los pueblos se conecten, para que los productos lleguen, para que los productos lleguen para el interior, para exportar? Alguien debería pensar eso. Bueno, eso es un gobierno que piensa en términos estratégicos a largo plazo. Un gobierno que piensa cortito y chiquito, dice, te bajo la inflación a como sea y te reviento todo. Entonces, eso vale para la industria, para las rutas, para la ciencia, etcétera. Y entonces obliga a pensar
cuáles son los efectos a mediano plazo de cada una de las medidas que se toman. Entonces yo, volviendo al comienzo, cuando hablamos de la ciencia, que por eso yo relacioné con rutas, con trenes, etcétera, es un tema muy importante en este momento. Cuando hablamos de la reforma laboral, es un tema muy importante en este momento. Y ahora, ayer, se empezó a discutir en la Cámara de Diputados, en las comisiones, el presupuesto, que es una ley muy importante que refleja también mucho lo que es el gobierno. Claro, para poder explicar el presupuesto hay que estudiar, porque hay 1000 detalles. Imagínate el detalle de todo lo que va a gastar el gobierno durante un año. Eso es el presupuesto. Y el gobierno va a lograr que se apruebe porque tiene una cantidad de diputados muy importantes y porque además tiene ya vínculos con gobernadores que teóricamente son de la oposición pero necesitan de gobierno, y entonces le va dando cosas, le va dando, no tanto obras, pero por ejemplo inversiones mineras, cosas que le interesan mucho a los gobernadores para pasar el mal momento que está pasando todo el Estado con el poco gasto que hay. Uno de los personajes que a mí me parece muy interesante para escuchar, no digo que siempre tenga razón, pero que estudia mucho y es muy sólido, es decir, no es consignista, sino que va al dato concreto, es Nicolás Massot. Nicolás Massot es un tipo que viene de una familia de centro ultraderecha, o sea, la familia Massot es la dueña del diario La Nueva Provincia, que es un diario que siempre fue promilitar. Hay un personaje muy importante en esa familia que se llama Vicente Massot, que es el tío de Nicolás, que es un hombre que fue ministro de Defensa o secretario de Defensa en la época de Menem, y se fue porque en un reportaje justificó la tortura y puso en discusión que los nazis hubieran matado 6 millones de judíos. Entonces tuvo que renunciar en aquel momento, y es un hombre de derecha durísima. Nicolás Márquez, cuando habla de quiénes son su maestro es Vicente Massot, para darse cuenta la familia de la cual viene Nicolás. Nicolás llega a diputado por vía del PRO, es un hombre muy cercano a Monzó, y últimamente, siempre yo lo escuché y me resulta interesante porque es muy estudioso de lo que explica. Y ayer tiene una voz muy fuerte que básicamente se apoyaba en 2 argumentos. El primero, flaco, nos están haciendo discutir algo que no vemos. O sea, hay un presupuesto que no está. Y estamos discutiendo en la Comisión de Presupuesto algo que es oscuro, que es opaco. El gobierno lo manda y como tiene mayoría, lo van a aprobar y no nos dejan discutir qué hay. Y después dice, de lo poco que hay, lo que veo es una inequidad muy fuerte. Escuchá a Nicolás Massot, personaje al que vamos a recurrir, me parece bastante en los próximos tiempos. Escuchá. ¿Alguien tiene la entereza, los fundamentos, tal vez, la audacia de explicarnos a todos nosotros qué diablos estamos votando? ¿O lo vamos a hacer así, calladitos nomás? La degeneración fiscal acá no cuenta. O sea, hay para que la compraventa de inmuebles no pague más impuestos, pero no hay para el Garrahan, ¿no? ¿Es así? Hay para que las empresas que pudieron reportar ganancias este año, que no son muchas, presidente, son de algunos pocos sectores. Para esas, solamente para esas, va a haber una reducción impositiva. Para las que venían en la lona no, porque esas reportarán quebrantos. Para esas no hay nada. Pero tampoco hay para las universidades, vea usted. Bueno, ahí está hablando de inequidades. Escuchá un poquito más. Y tan solo algunas pocas semanas después de decir, sin ponerse colorados, insisto, que no había dinero para cumplir con la ley de universidades, que no había dinero para cumplir con la ley de pediatría infantil, que no había dinero para cumplir con la ley de discapacidad, había dinero, insisto, por 9ª vez, para bancar, vaya a saber uno que cada tanto encuentran algún yihadista de dudosa procedencia para tratar de justificar lo que nadie entiende, que es un pozo negro de fondos en la administración Milei y que nadie se ha dignado a explicar ni aquí, ni en la bicameral, ni en ningún lado, en qué se destinan esos fondos para lo que siempre hay cupo fiscal. Y un poquito más de Massot, dale. Tampoco están incorporadas esas 3 leyes. Por supuesto están incorporadas en nuestro dictamen. Y entre las 3 constituyen un costo fiscal de 0.6% del producto. Es el mismo costo fiscal, incluso un poquito menor, que lo que componen las 3 principales reducciones tributarias de la recientemente ingresada en el Senado reforma laboral. La reducción de 3 y 3,5 puntos de ganancias a las medianas y grandes empresas. A las chicas se las dejamos igual. El 3% de reducción de aportes patronales, que constituye un subsidio directo al ahora incorporado de manera obligatoria Fondo de Cese de Empleo. Y la eliminación del impuesto cedular. Esos 3 son inclusive un poco más altos
en su sumatoria el costo fiscal que se le niega a las universidades, a los discapacitados y a los pacientes pediátricos infantiles. A ver, lo que interpreto yo, que está diciendo Nicolás, no es muy difícil de interpretarlo, es que cuando vos buscás el equilibrio fiscal, de la manera en que lo buscás, explica vos quién sos. Es mejor tener una situación fiscal ordenada que una desordenada. Yo no hablo de equilibrio fiscal porque creo realmente que en determinadas condiciones, por ejemplo una pandemia, es necesario, es inmediato tratar de, perderse el equilibrio fiscal, lo hicieron los países más conservadores del mundo, porque la economía directamente se frena, o si tenés desafíos en los cuales, si hubiera una desocupación tremenda, la forma en que históricamente se resolvió eso fue con gasto fiscal. Si hay una crisis bancaria, por ejemplo, muy importante para evitar que sea sistémica, en el 2008 en el mundo, Estados Unidos y Europa emitieron a lo pavote para salvar los bancos. Hay situaciones en las cuales el equilibrio fiscal no funciona, por eso yo prefiero hablar de orden fiscal, de entender que eso es algo que no se te puede desbordar y en todo caso si te desborda tenés que compensar, pero que establecerlo como una regla indiscutida me parece que es una tontería, que ningún país serio lo ha hecho. Ahora, dicho esto, sí es una regla o un objetivo a respetar o a tratar de acceder, vos mirás, quién es quién, de qué manera lo hace. Y si vos lo que haces es una reforma laboral que a las grandes empresas les perdona el 3% de aporte a la ANSES, o sea, al fondo de jubilación, a cambio de financiarles por esa vía despidos sin costos, vos te das cuenta que estás desfinanciando el Estado, favoreciendo a alguien que no necesita dinero. Y hay muchos sectores que lo necesitan mucho más que las grandes empresas. Si vos bajás el impuesto a la riqueza y no le das plata a los discapacitados, estás diciendo, entre los discapacitados que necesitan ayuda del Estado y los más ricos entre los más ricos, porque de eso estamos hablando, elijo a los más ricos entre los más ricos. Y entonces cuando vos ves un presupuesto, en ese presupuesto si vos decís, ¿qué hago? Hago pelota el FISU, o sea, el fondo que se usaba para hacer pequeñas obras en las villas para que la gente viva un poquito mejor donde menos obra pública hay. Hago pelota eso, pero al mismo tiempo le bajo el impuesto a las ganancias a las empresas que ganan, que es un argumento, un tema que planteó ahí. A ver, estás bajando el impuesto a las ganancias y ¿qué haces con las empresas que tienen pérdida? No le podés aliviar porque no tienen ganancia. Entonces las dejás y el beneficio es para las que ganan y no las que pierden. Y así hasta el infinito vas a ver un gobierno que detrás del argumento bajás los impuestos a los autos de alta gama. Explícame cuál es la lógica de eso. Desfinanciás para que el ricachón se pueda comprar más barato un auto importado que se fabrica en otro lugar. O sea, vos ves una cantidad de argumentación hasta donde se puede ver el presupuesto. Por eso es tan útil los diputados que estudian y que miran y que hacen contraste, que te dan los números, que muestra un perfil de un gobierno. Y es un perfil de un gobierno que, salvo en el caso de la asignación por hijo, que fue una idea muy buena, pero quiero darle una vueltita a eso, salvo en eso, en todo lo demás favorece todo el tiempo a los ricos y desfavorece a los débiles. Ahora, una vueltita sobre la asignación por hijo mínima. La asignación por hijo es una gran medida producto de un fracaso, porque la verdad que, dado cómo se venía dando la situación, está bien darla, pero lo mejor sería dar trabajo. Y el problema es que veníamos en el 2001, 2002, con muchísimas, cuando finalmente se puso, creo que en el 2009, 2010, en una situación donde mucha gente no entraba al sistema laboral. El sistema laboral, el mercado, y eso tenía que ver con algo que pasó en los 90, que lo describe también Canido, el dueño de Manaos, en el audio que decíamos, que abrieron tan brutalmente la importación de cosas que reventaron fábricas donde hoy hay Walmart o estadio de fútbol o un supermercado de otras fábricas textiles, fábricas que eran competitivas a nivel internacional. Entonces vos ves todo eso, todo el paquete, y me parece que son temas para discutir. En ese contexto de discusión hay gente que le respondió en presencia a Massot y después en distintos reportajes. Por ejemplo, Patricia Vázquez, que es una diputada que era del PRO, línea Patricia Bullrich, y ahora está en La Libertad Avanza, dijo esto, escuchá. Yo no puedo gastar más de lo que tengo, pero ustedes tienen en la cabeza un concepto, y hablo por eso de paradigma, de que la plata pública nace de un huevo, de que hay plata, entonces hay que darle a los discapacitados, hay que darle a los jubilados, hay que darle a las universidades, pero no piensan de dónde sale.
no importa, emitamos, endeudemos, logremos que la gente de mayores recursos, los ricos, paguen la fiesta. Y mientras tanto hay varios que se la afanan en el camino, ¿no? Por supuesto. Pero, en una palabra, ser Papá Noel, por más que tengamos espíritu navideño, no me parece que da. Ay, por primera vez en mi vida que siento qué ganas de ser diputado y estar ahí. A ver, 2 o 3 cosas. La fiesta asociado a discapacitados. O sea, le dan plata a los discapacitados, quieren darle plata a los discapacitados a las universidades, al Garraham, y que le paguen la fiesta a los ricos. ¿Qué fiesta? ¿De qué fiesta estás hablando cuando una familia discapacitada no le estás retirando el mínimo apoyo que le da el Estado? Eso primero. Segundo, los que se la afanan. Efectivamente hay gente que se la afanan. Por ejemplo, en Landís había, de este gobierno, o sea, la Agencia Nacional de Discapacitados, había un montón de gente haciendo truchadas. Hay uno que sigue preso, otros lo liberaron pero están procesados. Truchadas afanándose. Hay un audio que dice que la hermana del presidente era de los que se afanaban, con lo cual los chorros no siempre son los otros. Y segundo, es la evidente maniobra de argumentar en función de la mirada global para no meterse en detalles, aunque ella se mete en detalles que son muy reveladores de cómo ella piensa. Ella cree que entre los ricos y los discapacitados están primero los ricos, y es muy sincero lo que dice. Pero lo que le importa es, ustedes creen que la plata nace de un huevo, y entonces discute con un criterio que evita los detalles. Es decir, y los detalles son el tema. Es decir, explícame, está bien, no nace un huevo, hay una plata limitada. ¿Cómo la estás repartiendo? ¿A quién le perdonas impuestos y a quién no? ¿A quién le abrís la economía y a quién no? ¿A quién le jodés la vida y a quién se la beneficiás? Entre los ricos, los pobres, los pequeños empresarios, los grandes empresarios, etcétera, etcétera, etcétera y recontra, etcétera. Dicho esto, también habló ayer vinculado a esto un poquito, cosas que quiero explicar un poquito, Luis Caputo. Luis Caputo en el audio número 12 habla del modelo K, que es un modelo estúpido. Escuchá. Lo estás cobrando encima sobre una base bajísima, con lo cual lo único que estás haciendo es tratando de recaudar, lo que hace siempre el kirchnerismo, tratando de recaudar 2 pesos a costa de matar el crecimiento económico. Es el modelo más estúpido y más retrógrada que se pueda seguir. Y no funcionó en ningún país del mundo, en ningún momento en la historia. Entonces, obviamente, no iba a funcionar acá. Y todavía lo insisten. Entonces, bueno, entiendo que alguno pueda tener las dudas con pero lo que no puede haber dudas es que el otro no funciona. Ahogar el crecimiento, dice Caputo, es uno de los gobiernos que menos crecimiento ha tenido. Es decir, no es que hay un crecimiento espectacular que se vaya a ahogar por algo que hace un municipio. Pero de cualquier manera es muy interesante esa dinámica, porque un intendente ha sido votado para hacer obras en su municipio. Un gobierno, Caputo siente que ha sido votado para bajar la inflación y que la única manera de bajarla es el equilibrio fiscal. Entonces no le da un mango a los intendentes. La gente ve que su lugar de vida se deteriora. Entonces le pide al intendente, che, hace una obra porque no estás haciendo nada. Entonces el intendente, ¿qué hace? Ya desesperado, sube un poquito los impuestos. El gobierno lo denuncia por subir los impuestos, que trata de reparar lo que el gobierno le hace al intendente. O sea, hay una dinámica y no es que es el modelo K estúpido. Y es cierto lo que dice Caputo, que el modelo K a partir de determinado momento dejó de funcionar, y sobre todo durante el último gobierno, pero los últimos gobiernos de Cristina ya uno ve su agotamiento. Ahora, lo que vino después del 2015 es difícil argumentar que es mejor que lo que pasaba hasta ese momento, inclusive este gobierno. Y después Caputo dice esto, escucha. Las provincias y las intendencias kirchneristas que siguen con el modelo viejo de les voy a cobrar cada vez más impuestos y más tasas. ¿Qué ha hecho la provincia de Buenos Aires? Cobra mayores impuestos. ¿Qué hacen los intendentes kirchneristas? Cobran cada vez tasas más altas. Tasas por prestaciones que ni siquiera brindan. Entonces ya es realmente un nivel de desparpajo y de ofensa a sus propios vecinos que te cuestionás cómo puede ser que los voten. Bueno, pero los votan, a ellos y a los otros, ¿no? Pero quería decir que hay muchos intendentes y gobernadores que son votados. Es muy impresionante ese fenómeno. A ver, no estuvo trabajando en el presupuesto sobre ganadores y perdedores hasta donde se puede ver, porque son
filtraciones, versiones, borradores. Dale, Noel. De hecho, ayer hasta última hora no les habían dado el presupuesto impreso a los diputados de la oposición, que esperan finalmente recibirlo hoy. Hoy se debate en el recinto, esperan recibirlo hoy cuando esté impresa la orden del día. Algunos sí pudieron acceder, gracias a los colegas del oficialismo, a analizar este proyecto. Bueno, los primeros grandes perdedores que aparecen en el proyecto presupuesto 26 son las universidades y el ecosistema de discapacidad. El gobierno, en el artículo 75 del proyecto, dispone la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Recordemos, leyes votadas, vetadas e insistidas por el Congreso. La ley de discapacidad había conseguido el viernes pasado un fallo judicial que le decía al gobierno: tenés que aplicarla, tenés que poner la plata. Ahora el gobierno intentando derogarla para no poner ese dinero. Van a ir, el oficialismo va a ir por una estrategia de votación en paquete de los artículos para intentar ayudar a los aliados suyos a que quede un poco camuflado si votan para derogar las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad. Por eso el resto de la oposición está intentando abrir la votación para que eso quede explícito. Las universidades nacionales, si vos comparas con el 2023, perdieron y van a perder con este presupuesto el 33%. Si comparas con el gasto de este año 2025, el año que viene van a perder el 2,3%. En discapacidad está previsto que haya más o menos 100.000 pensiones menos. ¿Por qué? Porque en 2025 hay 1.034.000 y el presupuesto 26 dice que el gobierno se maneja con el supuesto de que va a haber 977.000 pensiones por discapacidad. Además, la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, que del 23 para acá perdió un 27%, del 25 al 26 va a seguir perdiendo, va a perder un 7,3%. Ahí tenés dos claros sectores muy perdedores en este presupuesto. Otros sectores perdedores, quienes reciben hoy asignaciones familiares, ya sea trabajadores formales que reciben la asignación familiar o trabajadores informales, cuentapropistas o desempleados que reciben la asignación universal por hijo. En los dos casos desenganchan las asignaciones familiares o la AUH de la actualización automática por inflación. Ya sabemos lo que puede pasar cuando te desenganchan de la actualización automática. La situación en el ecosistema o el universo de la educación es perdedora neta en este presupuesto. Eliminan la obligación de que el Estado Nacional busque ir progresivamente, tienda a la inversión del 6% del PBI en educación. Eliminan la misma tendencia o el mismo horizonte para la inversión en ciencia y técnica que decía hasta ahora la ley, tiene que alcanzar el 1%, eso se elimina. Eliminan el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas, eliminan el Fondo Nacional para la Defensa, el FONDEF, que entre otras cuestiones apuntaba no solo a pertrechar a las Fuerzas Armadas, sino también a capacitarlas y a dar educación en las Fuerzas Armadas. Todo el ecosistema educativo y ciencia y técnica, gran perdedor de este presupuesto. Además, y tanto que hemos escuchado hablar al oficialismo después de la elección en la provincia de Buenos Aires, de les gusta cagar en baldes y qué sé yo, este presupuesto prevé cero inversión en obras de agua potable y de alcantarillado. Pasemos a los ganadores. ¿Quiénes ganan con este presupuesto? Bueno, aparecen, por ejemplo, las grandes empresas eléctricas que desde la crisis de 2001, cuando se congelaron las tarifas, en aquel momento le vienen pidiendo al Estado una recomposición por lo que fue el congelamiento tarifario. Bueno, este presupuesto habilita a la Secretaría de Energía a ver qué compensación les pueden dar a las grandes empresas energéticas por lo que fue en aquel momento la ley de emergencia. Ayer hablaba con Esteban Paulón que me decía, la verdad es que si habilitan esto, ¿cuántas otras empresas, cuántos otros sectores pueden venir a reclamar compensaciones del Estado por leyes de emergencia que fueron sancionadas justamente en periodos de emergencia?
Crece claramente otra vez los fondos para la CIDE, lo decías vos hace un ratito, del 23 para acá los fondos para la CIDE crecieron un 20%, del 25 al 26 van a seguir creciendo 3,2% con el agregado de que se reinstaló la posibilidad de que esos fondos, esos gastos no rindan cuentas, son gastos reservados, así que no sabemos a qué aplican. Hay un análisis que hace la consultora LSG que es interesante porque LSG mira lo que pasa con la reforma laboral y con la reforma o con lo que está proponiendo este presupuesto. Este presupuesto implica, por ejemplo, en el recorte de retenciones que están previstas para el año próximo, un costo fiscal de 0,1%. Y el Fondo de Asistencia Laboral que prevé la reforma laboral implica un costo fiscal de 0,54 del PBI. Y yo te hablaba recién del ecosistema de discapacidad, de los fondos para educación. Estamos hablando más o menos de la misma plata. 0,54 del PBI para el Fondo de Asistencia Laboral. Le sumás 0,1 del PBI para el recorte en retenciones. Evidentemente hay plata, la estamos aplicando a otras cosas. El CEPA, el Centro de Economía Política de la Argentina, encuentra algunas inconsistencias en el presupuesto que es interesante ver, porque el presupuesto espera recaudar un poquitito menos de IVA. Entonces vos decís, bueno, si van a recaudar menos de IVA están viendo menos consumo. Pero no, el presupuesto proyecta un crecimiento del consumo de casi 5 puntos. Ahí hay algo raro que no está explicado. Además, el presupuesto espera recaudar más por monotributo. ¿Están viendo qué? ¿Más destrucción de empleo registrado y más pase al monotributo? Tampoco está claro. No hay adecuación en el presupuesto de este anuncio de retenciones cero para productos del agro. También ahí debería estar contemplado. ¿Qué pasa con la masa salarial, los puestos de trabajo? Porque el presupuesto dice va a aumentar en casi 20 puntos los aportes y las contribuciones a la seguridad social. O sea, vos ves aumento del monotributo, pero también aumento de los trabajadores registrados. Bueno, hay varias cuestiones ahí. Cierro con esto, lo decías vos hace un ratito, para quienes firmaron este dictamen de presupuesto hubo claramente fondos en ATN, asistencia para las provincias, hubo la presentación del proyecto de ley de glaciares que entró por el Senado y está la promesa de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires. Mira, tengo para compartir con vos cómo se dispararon los ATN, el reparto de ATN en el mes de diciembre. Impresionante. Impresionante. Veníamos de 0 en noviembre, 43.000 millones de pesos repartidos en ATN. En diciembre, que estamos a 16, 17 de diciembre, o sea, en 2 semanas. ¿Quiénes recibieron a esos ATN? Bueno, los mismos que firmaron ayer el dictamen a favor del presupuesto. Lo recibió Misiones, los recibió Salta, los recibió Catamarca, los recibió Tucumán, todas provincias que no están gobernadas ni por el oficialismo ni por el PRO, que lo podrías considerar oficialista. Lo recibió Entre Ríos, que está gobernada por el PRO, y lo recibió Chaco, que está gobernada por la UCR. Todos estos, bueno, los grandes ganadores también de la discusión del presupuesto. A ver, 2 o 3 temas que son importantes en la mañana de hoy también. El principio aparece en un lugar fulgurante de la agenda política un señor que se llama Andrés Vázquez. ¿Quién es el señor Andrés Vázquez? Andrés Vázquez es el hombre que se va a cargar de toda la recaudación, el número 1 de eso. Tiene una historia realmente muy controvertida, muy polémica. Es un hombre al cual los sectores que hoy gobiernan lo acusaban de ser uno de los protectores dentro de lo que era la FIP de Lázaro Báez, uno de los que generó maniobras para proteger a alguien que en ese momento respondía al poder político. Y como tiene ese recorrido, si querés, de obediencia o de hacer maniobras cuestionables para proteger a los propios, bueno, ese tipo de personaje le sirve a cualquiera del poder porque se alinea y obedece y hace lo que tiene que hacer para defender, insisto, a la gente de la propia tropa. Pero ese tema que es conflictivo, que es discutible, también se le suma que al tipo le descubrieron 3 propiedades en Miami, se la descubrió Hugo de Conalla, lo decía Noé, que no tiene declaradas como
propias. O sea, el tipo que va a ver quién tiene declarado qué y qué tiene que pagar ha escondido propiedades y parece que hay evidencia, según cuenta Hugo, de que ha pagado las expensas, él mismo, de propiedades que no figuran como propias en Miami. Es un clásico de muchos funcionarios o diputados, funcionarios o dirigentes de este gobierno que tienen eso. Tema que no mira Patricia Bullrich. Patricia Bullrich denuncia al Chiqui Tapia porque es una líder increíble de la lucha contra la corrupción, denuncia al Chiqui Tapia, pero se olvida de Machado, se olvida de Spert, se olvida de Vázquez, se olvida de el 3% del Andís, de todas estas cosas de español y qué sé yo. Pero en cualquier caso aparece como un elemento, ¿cómo es esta historia? Estamos con la honestidad. Creemos que hay que cuidar las finanzas públicas y de repente ponemos al tipo a recaudar y a mirar el patrimonio de todos a un personaje que es tan cuestionable. En la agenda informativa también aparece una medida que tomó el gobierno luego de mucha gente que se la venía... A ver, hay una discusión muy fuerte, ustedes saben, sobre el manejo del tipo de cambio. El gobierno decidió que va a acelerar un poquito el techo de la banda para que el dólar pueda subir sin que ellos intervengan y al mismo tiempo comprar reservas o acumular reservas para pagar la deuda. En función de eso, la reacción del mercado financiero fue una reacción de cierta expectativa, porque bajó el riesgo país ya por debajo de 600 puntos básicos, y veremos cómo evoluciona. Da para hacer una reflexión un poco más profunda esto, que en este momento no tenemos tiempo, pero no va a faltar tiempo para tratar de ir evaluando los pequeños cambios que está haciendo el plan económico del gobierno con la idea de que en algún momento se puedan acumular reservas. ¿Para qué? Para pagar la deuda, que es quizá una de las obsesiones del gobierno. El gobierno tiene dos obsesiones en lo económico, que es bajar la inflación y pagar la deuda. Y si vos pagas la deuda, lográs refinanciar y se te hace más fácil el camino hacia pagar más deuda y hacia que no entres en una crisis de no pago de deuda. Ahora, todo eso, cómo afecta a la economía real, bueno, es algo para analizar, decía, un poquito más largo. Estuvo José Antonio Kast con Milei en una especie de alianza de centro-ultraderecha que se va dando en nuestro continente y que refleja en alguna medida algo que viene pasando en todo el mundo y que es una marca de época. La gente está votando a sectores de derecha, más de derecha que la derecha que uno estaba acostumbrado. ¿Qué quiero decir? Acá en la Argentina tenemos un ejemplo muy claro de eso. La gente votaba a una centro-derecha que existía, que era el PRO, Juntos por el Cambio, lo que fuera. Y en un momento a la gente le empezó a resultar insatisfactorio lo que la centro-derecha le proponía y apareció alguien a la derecha de la centro-derecha que era Milei. Y Milei primero les ganó, tuvo más gente que ellos y después se los morfó. Esa Patricia Vázquez o Patricia Bullrich o Daniel Scioli o Ritondo o tantos otros que ves que vos decís, che, estos tipos eran de centro-derecha y ahora son de ultraderecha, porque sigan a Milei, refleja, si querés, una corriente popular. Es decir, la gente votó a la ultraderecha y la ultraderecha así se come a la derecha. Eso mismo pasó en Estados Unidos con Trump. Trump venía por una postura mucho más dura contra los inmigrantes, mucho más racista, con el supremacismo blanco y todas cosas que no formaban parte del debate norteamericano, pero expresaban evidentemente un requerimiento de bronca, de odio, identitario, si querés, que dice, yo quiero un tipo que me represente así, que sea salvaje, que pase a los otros, a mis supuestos enemigos por encima, que los busque casa por casa y los deporte. Y claro, el Partido Republicano no era eso. Y todos decían, che, este Trump lo vamos a frenar, no puede ser, esto no existe. Finalmente el tipo se morfó al Partido Republicano. ¿Por qué? Porque sectores del pueblo norteamericano estaban pidiendo eso. Esto que estoy contando se va viendo progresivamente en España, donde la relación de poder entre Vox y el PP Vox no supera al PP, pero se va acercando y cada vez lo ves un poquito más cerca. En Alemania, hoy leía una nota de The Economist donde decía que el grupo de ultraderecha alemán que se llama A por D, creo que es AfD. AfD, D de Deutschland y A es avance Alemania, no sé qué, alternativa por Alemania. Bueno, ellos lo que contaba era que hoy están liderando en las encuestas, no liderando por ahí para hacer parlamento, pero sí para salir primeros en caso de una elección, o para estar muy competitivos para salir primeros. Y entonces ellos dicen, se profesionalizaron, son más serios cuando exponen, pero hicieron una recorrida por actos locales. Y los actos locales es gente rapada, todos varones, todos jóvenes, hay simbología nazi, o sea, hay una cosa y un nivel de odio racial absoluta, de perseguir, y estos tipos están creciendo.
Yo contaba, Balma me gasta porque una vez conté quién era Nigel Farage. Dije, nadie sabe quién es Nigel Farage, yo les voy a contar. Nigel Farage es un tipo, lo cuento 1000 veces porque en este momento hay alguien en un taxi escuchando y no tiene por qué saber, pero mínimamente. Es un tipo que en un momento se fue del Partido Conservador y dijo, Gran Bretaña, el Reino Unido se tiene que separar de Europa. Y dijo, propongo el Brexit. Y todos dijeron, este está loco, ¿cómo no vamos a ir a Europa? Pero empezó a crecer en las encuestas porque decía barbaridades, como todos los que vinieron después. Y entonces el Partido Conservador dijo, no podemos perdernos, se nos está yendo nuestra gente con Nigel Farage. Entonces apareció un tal Boris Johnson, un tipo con un despeinado, pelo raro. ¿Te suena Trump, Milley, pelo raro? Bueno, y apoyó eso. Nadie pensaba que el Brexit iba a ganar. Y ganó. Y entonces el siguiente primer ministro de Gran Bretaña fue el conservador que apoyó el Brexit, que fue Boris Johnson, que terminó en un escándalo en medio de la pandemia, haciendo fiesta con sus amigotes, todo borracho, vomitando en la residencia presidencial, y se fue muy mal Boris Johnson. Y entonces fue un desastre. El Brexit hizo un desastre en el Reino Unido. Lo mismo pasa con Boris Johnson y los conservadores, a tal punto que en la última elección los laboristas arrasaron. Pero el que se había ido del Partido Conservador, o sea, el Milley de ese lugar, el Trump de ese lugar, el Bolsonaro de ese lugar, la Alternativa por Alemania de ese lugar, se presentó en su distrito. En general, como gana el que llega al Parlamento es el que gana su distrito. Él no ganaba, pero le iba bien. Esta vez ganó. Y fue el único parlamentario que no era ni conservador ni laborista. Se llama Reform UK, o sea, Reforma del Reino Unido. Entonces el tipo gana. Y en este momento el que lidera las encuestas para ser el próximo primer ministro es Nigel Farage, que hizo un desastre saliendo del Brexit, que después le dio poder a los conservadores que hicieron otro desastre, y la gente lo quiere votar. ¿Por qué? Porque hay mucha insatisfacción con el sistema de cosas. Yo creo que eso tiene que ver con muchas cosas. Las redes es una, otra tiene que ver con el avance chino, otra tiene que ver con el shock identitario que significa la inmigración, otra tiene que ver con el nivel de locura neoliberal que hizo pelota la economía, la capacidad de distribución de la economía capitalista. Entonces la gente no tiene plata, le echa la culpa a los inmigrantes en lugar de echarle la culpa a los multimillonarios o al sistema, pero bueno, no tiene plata, está enojada y vota, dame a alguien que me dé lo que yo quiero porque estoy enojado. Y bueno, vamos yendo hacia lugares que, no sé, da para preguntarse hacia dónde mierda estamos yendo. Miren, para terminar muy rápidamente, busquen si pueden, porque está en castellano y es muy bueno, la nota está en página 6 de La Nación. La jefa de gabinete de Trump carga contra su jefe y el círculo íntimo. La jefa de gabinete de Trump se llama Susie Wiles. Susie Wiles es jefa de gabinete. Y le dio un reportaje a Vanity Fair. Son varios reportajes que publica hoy Vanity Fair ayer, donde habla de cómo es su relación con Trump. No sé por qué habló tanto, creo que habló para justificarlo, pero dijo barbaridades. Entonces dice, miren esto, Susie Wiles, la discreta pero influyente jefa de gabinete del presidente norteamericano Donald Trump, ofreció una íntima y polémica visión de su jefe y círculo cercano en una explosiva serie de entrevistas publicadas ayer en la revista Vanity Fair, que no tardaron en poner a Washington a la defensiva. A lo largo de 11 entrevistas, la funcionaria evaluó a Trump como alguien con una personalidad de alcohólico, al vicepresidente J.D. Vance como un seguidor de las teorías conspirativas y al empresario tecnológico Elon Musk como un consumidor declarado de ketamina y un tipo realmente extraño. Wiles también dijo que intentó convencer a Trump de poner fin a un ajuste de cuentas contra enemigos políticos tras los primeros 90 días en el cargo, pero reconoció que la voluntad de la administración en avanzar con los procesamientos es alimentada en parte por el deseo de represalia del mandatario. Admitió errores además en el programa de deportación masiva del magnate y afirmó que los aranceles de Trump habían sido más dolorosos de lo previsto. Respecto de la personalidad de Trump, dijo, Wiles atribuyó su propia capacidad para trabajar con el mandatario a haber crecido con un padre alcohólico. El reconocido comentarista deportivo Pat Summerall, que parece que era el padre de esta señora. Los alcohólicos funcionales, o los alcohólicos en general, tienen personalidades que se exageran cuando beben, dijo. Y por eso soy, en cierto modo, una experta en personalidades fuertes. Aunque Trump no bebe, sostuvo que tiene la personalidad de un alcohólico y que actúa con la convicción de que no hay nada, que no puede hacer nada, cero, nada. Y después habla de distintas cosas. Bueno, la gente está votando eso. Si vos decís, che, qué raro que voten a este, qué raro que voten al otro, qué raro que voten allá. Y en todo el mundo, por alguna razón, es transversal a casi todos los países, te dicen, no, raro no, yo quiero votar un raro. Quiero votar algo que crea que puede hacer lo que quiere y que nada lo detenga.
Bueno, veremos cómo sale este experimento. Es un experimento realmente audaz y ojalá no salga como yo creo que va a salir, que es mal, pero tal vez salga bien.